Oscar Botinelli, presidente de Factum, hoy nos visita para analizar la marcha de una campaña electoral a la que, si dejamos de lado los días de veda, le queda exactamente una semana y algunas horas. Oscar, bienvenido a TV Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en realidad quedan más días porque ya las redes sociales, claro, las puerta a puerta, todo eso sigue hasta el mismo domingo. Está bien. No se escapan, no están prohibidas. Se escapan, claro, no están, la veda no las afecta. La veda no las afecta. Ahora, veamos algunas cosas. Primero, ¿qué incertidumbres y qué certezas, sobre todo qué certezas, hay a una semana? Bueno, hay una que es que va a haber una ausencia clara de la mayoría parlamentaria de un solo partido. Esto está fuera de toda duda. Ningún partido va a llegar a 50 diputados, ni a 49 ni a 48. Es decir, cuando decimos ausencia clara de mayoría es que no, faltó el voto 50. No, que no se espere ni el 50, ni el 49, ni el 48 para nadie. Segundo, que el ranking de los dos primeros partidos, Frente Amplio primero, Partido Nacional, está segundo, nadie pone en riesgo el segundo lugar del Partido Nacional, ni el primero del Frente Amplio, y entre los dos va a haber una luz importante. Y entre el Partido Nacional y lo que viene detrás, también otra luz importante. Esto dio certezas, después los números cambiarán un poco para arriba, para abajo, pero el macro escenario no cambia. Lo tercero, bueno, yo diría que esto es lo obvio, lo de perogrullo, pero vale afirmarlo, el balotaje es entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, punto. No hay ninguna incertidumbre, que la hubo entre julio y agosto, nosotros mismos lo dijimos, que podía plantearse, con aquel crecimiento del Partido Colorado, caía el Partido Nacional, si eso seguía, la duda está fuera de toda duda. Lo otro que, bueno, vamos a tener un Parlamento con 4 partidos relevantes. Relevantes, es decir, bueno, por el 10% para arriba va a haber 4 partidos. Esto es una novedad en la historia política del Uruguay. Y por último, que vamos a tener un total de no menos de 6 partidos y eventualmente podríamos llegar a 9. 6 ha habido, 42, 46, 50, 54 hubo. No menos de 6, dice usted. Pero no va a haber menos de 6. 6 es el mínimo que ha habido en el Parlamento, pero ahora probablemente puede haber 7, puede haber 8 y eventualmente 9. 6 es el máximo, quiso decir. No, el mínimo, es decir, que el máximo que hubo anteriormente. El máximo que hubo, ahí está, por eso. Y ahora el mínimo que vamos a tener es el de 6, es decir, como mínimo vamos a tener lo mismo que otras 4 veces y mucha probabilidad que estemos por la mayor fragmentación partidaria de la historia del país con 7, 8 o hasta 9 partidos. Puede ser elección récord en ese sentido. Bueno, récord ya, creo que más relevante que esto es lo de los 4 partidos significativos o relevantes. Y uno nuevo. Y uno nuevo, esto lo explicamos aquí en TV Ciudad hace unos espacios, que es nuevo, vale decir. Nosotros marcamos que hay 2 periodos fundacionales en la historia de los partidos políticos de Uruguay. Uno, fundación de la República, 1825 a 1836. 1825 ya despuntan los blancos y colorados. Se llaman así a partir del 36, pero realmente existen desde 1825. Y el segundo periodo fundacional, 1905-1910, donde nace la Unión Cívica del Uruguay, los partidos marxistas por otro, el Partido Socialista, que de ahí surge el Partido Comunista, el propio Partido Socialista. Y después lo que tuvimos, bueno, el Frente Amplio, esto hay que entenderlo, no fue nuevo, fue la fusión de esos 3 partidos de 1905-1910, más escisiones del Partido Nacional, del Partido Colorado. Y luego lo que tuvimos, el Nuevo Espacio sale del Frente Amplio, el Partido Independiente sale del Nuevo Espacio, Unidad Popular sale del Frente Amplio. Es decir, hasta ahora hemos tenido escisiones, reconfiguraciones, fusiones, y esta es la primera vez que aparece algo que no tiene antecedentes. Por supuesto, los votantes sí, porque salvo un partido nuevo que tenga votantes entre 18 y 22 años, los demás algo votaron. Pero no es un grupo político que actuó dentro, ni un conjunto de grupos políticos que actuaron dentro de otros partidos. ¿Y qué puede esperarse, Botinelli, respecto a esta presencia, en este caso de Cabildo Abierto, que además tiene una votación en principio estimada muy relevante, con una presencia que podría llegar a ser importante a nivel de diputados, incluso del Senado? Genera incertidumbre, es decir, ¿qué va a apoyar? Bueno, el tema es que la peor alternativa para Cabildo Abierto es sacar 2 senadores. Eso es el peor resultado que puede obtener, lo cual como partido nuevo es un récord histórico. Claro.
y de ahí para arriba. Pero además lo que puede ocurrir es que la suma de la oposición más clásica, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Partido de la Gente, que de alguna manera surge junto con de los partidos tradicionales a través del Partido de la Concertación, esos cuatro juntos podrían no llegar a tener mayoría parlamentaria por sí solos. Sobre todo si el Frente Amplio vota en la máxima posibilidad que se le ve y Cabildo Abierto vota bastante más arriba de su mínimo, la suma de los dos puede pasar las 50 bancas. Y por lo tanto, ahí no hay mayoría si no hay un acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición clásica, o entre esa oposición clásica y Cabildo Abierto. Claro. ¿No? Más probable esto último, sobre todo si gana la calle Pou. Si gana Daniel Martínez, es barajar y dar de vuelta. Y acá tenemos que, no nos olvidemos que Uruguay, lo hemos insistido mucho, no es un sistema presidencial puro, es un sistema entre semipresidencial y semiparlamentario, ahí son filigranas las distinciones para divertirse en la ciencia política, pero lo que quiere decir que acá no es un presidente que nombra el gabinete con su gente, con su círculo, como ocurre en Argentina, en Chile o en Estados Unidos. Para empezar, tiene que contar con todo el partido de gobierno, pero además, si ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio tienen mayoría parlamentaria, bueno, el gobierno tiene que conformarlo de alguna manera. Y acá vienen las posibilidades de los distintos diseños, de los distintos formatos, las distintas arquitecturas. Un extremo es la coalición totalmente equilibrada proporcional a la fuerza de cada uno, todos los partidos con ministros en carteras relevantes. Bueno, acá somos todos socios y todos disfrutamos del éxito y somos socios de las pérdidas, ¿no? Asumimos los fracasos. ¿Hay antecedentes de ese tipo de Bueno, sistema? un poquito menos. Hay un antecedente de lo que podemos llamar coalición desequilibrada. Tanto la de la calle Pou como la del segundo gobierno de Sanguinetti, el partido del presidente tuvo una fuerza mucho mayor que el partido socio. Más allá que fue creciendo la importancia de los socios en las carteras, por ejemplo. En el caso del segundo gobierno de Sanguinetti, ministerios claves como Relaciones Exteriores y Defensa Nacional los tuvo el Partido Nacional, claro, y no el Partido Colorado. Eso sería el segundo escalón. El primero lo equilibrado, el segundo semi-equilibrio. ¿Al comienzo del gobierno de Valle no hubo algo comparable? Sí, por eso dije el segundo y después siguió bien, con el de Valle. Sanguinetti y Valle, bien. Sanguinetti y Valle. Ahí se instaló un modelo, digamos. Otro modelo más rebajado, digamos, es el de el propio gobierno de la calle, donde el partido, en ese momento el Partido Colorado, como segundo partido, tuvo carteras un poco más auxiliares. Otro nivel inferior fue el del primer gobierno Sanguinetti, donde el Partido Nacional participa, pero con figuras no políticas. Ahí pone más bien técnicos, empresarios, pero no políticos claros, donde había un semicompromiso del Partido Nacional. Incluso no se consideraba parte del gobierno, se consideraba con cierta libertad de acción, al punto que una vez no hubo presupuesto, una ley presupuestaria, porque no la votaron ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio, y el Partido Colorado quedó en minoría. No ocurrió eso nunca más. Entonces, acá tenemos varios juegos. Lo que parece claro que ya no se va a dar, parecería, hay que abrir el paraguas, aquello que se dio hasta el gobierno de la calle, que los partidos actuaban mitad como partido y mitad como suma de fracciones. Eso fue, cuando Uruguay tuvo bipartidismo, en realidad eran 4 partidos, como menos. Había 2 corrientes blancas, 2 coloradas que actuaban por separado. En 1963, gobierno blanco, 2 ministros son censurados porque la minoría del Partido Nacional vota junto con toda la oposición. Pero el gobierno de la calle, el foro vallista, el sanguinetismo se retira, el gobierno retira a su ministro y vota en contra del gobierno en el referéndum de la ley de empresas públicas. Y en cambio, la gente de Jorge Valle y de Pacheco Areco siguen en el gobierno. Parecería que esto no se va a dar más, que los partidos van a actuar como partidos, no una parte adentro, otra parte afuera, mucho más habiendo 4 partidos relevantes y otros pequeños que, cuidado, son pequeños pero pueden ser tremendamente importantes porque su peso puede llegar a ser decisivo en algún momento para conformar esas mayorías parlamentarias, o por lo menos para que la mayoría parlamentaria no sea muy exacta y le dé cierto aire
al gobierno, ¿no? ¿Qué posibilidades, pensando en dos escenarios, ¿no? Por un lado, si gana Daniel Martínez, por otro lado, si gana el doctor Luis Lacalle Pou, respecto a las posibles coaliciones y a la formación de mayorías? En el caso de Lacalle es claro que está proponiendo desde hace ya varios días, varios meses, un gobierno multicolor, como lo dice él. En el caso del Frente Amplio, ¿cuáles serían las alternativas, pensando en estos dos escenarios posibles? Bueno, en el caso de que ganase Lacalle Pou, y antes que ganase, es muy importante, primero, en esta semana última particularmente, hemos visto que se ha relativamente aflojado los vetos dentro de la oposición. No así el Partido Independiente, que sigue muy duro con Cabildo Abierto, pero Talvi, Sanguinetti siempre fue bastante abierto a coalición, a el entendimiento más amplio que pueda haber. Pero Talvi estaba muy duro y ahora abrió las puertas, y Cabildo Abierto también abrió las puertas a tener una postura menos ajena. El tema es, en 1999, el Partido Nacional y el Partido Colorado, esto lo he dicho varias veces, hicieron un acuerdo explícito, segunda semana de noviembre, en la Casa del Partido, frente a la Plaza Constitución, con varios puntos de acuerdo. Este va a ser el programa de gobierno y acá vamos a gobernar juntos. Y caminaron hacia el balotaje juntos. Tanto es así que el Partido Nacional hace la campaña electoral por la fórmula Valle Hierro, y Valle Hierro estaba en azul en la propaganda del Partido Nacional, no en colorado. Es decir, toda la imagen de una participación de ambos hacia el gobierno. Bueno, acá no es lo mismo que digan vamos a hacer un acuerdo si gana Lacalle Pou, y otra cosa que después del 27 de octubre, días más, días menos, se sienta a una mesa, hace un acuerdo, estos son los puntos centrales, así vamos a gobernar. Y hay cuidado, la gente a veces dice, reparten los cargos. Cuidado, repartir los cargos es lo más importante, porque no es un tema de acomodarse. Es un tema, dígame si es lo mismo que vaya el general Manini Ríos de ministro de Defensa o que vaya Pablo Mieres de ministro de Defensa. No parece lo mismo. No parece lo mismo. Es decir, y puse nombres, pero se puede dar partidos. Cada partido tiene una impronta que dentro de un acuerdo, de un programa común, le va a dar un énfasis determinado, sea al Ministerio de Defensa, al de Interior, a de Ganadería. Es decir, la política concreta va a tener un poco la impronta. Entonces, no es nada menor decir cómo se piensa constituir el Consejo de Ministros. Los nombres en particular quizás no importa, sí de qué partido son. Entonces, esta es una señal muy importante. Del lado del Frente Amplio, el tema es que el Frente Amplio no tiene aliados naturales de peso. Por lo tanto, va a tener que jugar solo con la idea, después del 24 de noviembre, vamos a buscar los entendimientos y decir, y los vamos a encontrar, y poder señalar, no solo de los programas escritos, de lo que es las trayectorias, que es el verdadero programa, el que la gente entiende. Los libritos los lee muy poca gente y las trayectorias sí las sigue todo el mundo. ¿Qué trayectorias? De los partidos, de las personas, a lo largo de los meses, de los años y de las décadas. El voto no se decide por lo que ocurrió en el día de ayer porque alguien dijo una sola frase, salvo que esa frase esté revelando algo que condensa lo que la gente veía un poco nubosamente. Pero el Frente Amplio puede decir, bueno, tenemos estos puntos de acuerdo con el Partido Colorado. Sin duda, en la agenda de derechos, el Frente Amplio ha encontrado mucho más receptividad o la laicidad del Estado en el Partido Colorado que en el Partido Nacional, es bastante claro. Sí. A su vez, en otros temas tiene algunos puntos en común con el Partido Nacional, y hay otros temas que al Frente Amplio no le gusta que se diga, y es que tiene unos cuantos puntos en común con Cabildo Abierto. Por algo están disputando electorado. Referido si a no que, por ejemplo, nada porque uno piensa que al principio que no tendrían tanto que ver. Bueno, tiene mucho que ver, por un lado, en el aspecto social, de políticas sociales, los sectores a los cuales cada uno se dirige, y en la visión geopolítica del país. Más nacionalista, dice usted. Sí, o regionalista, más ajena, sobre todo algunos sectores mayoritarios del Frente y Cabildo coinciden o confluyen en una visión un poco
lejana de Europa y una visión bastante más lejana todavía de Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay puntos de contacto del Frente Amplio con los tres partidos y, por supuesto, hay mucho punto de contacto con el Partido Independiente. Por algo, bueno, fueron parte de la misma raíz, ¿no? Claro. Entonces, el Frente Amplio tiene para dialogar. El tema es que no lo puede hacer antes del 24 de noviembre, al revés de la oposición, ¿no? Oscar, me quedé pensando ahora cuando analizamos el hipotético caso de una victoria del Frente Amplio y cómo haría para alcanzar mayorías. ¿Qué importancia le asigna ante ese eventual escenario a unas declaraciones de Talvi de esta semana que dijo algo así como: mi plan es que gane la oposición, formar parte de una coalición de gobierno, pero si gana el Frente Amplio, yo le puedo dar gobernabilidad? Bueno, no, es muy importante, porque precisamente Talvi buscó, con cierta oscilación, pero buscó una línea mucho más de centro, en algunos casos más buscando hacia un centro-izquierda, a un liberalismo político. Sanguinetti, sin duda, tiene un puente muy fuerte con el Frente Amplio en el tema de agenda de derechos. Es decir, hay puntos que tiene el Partido Colorado. El tema, bueno, después cómo se da. Obviamente hasta el 24 de noviembre, por ejemplo, las declaraciones de Talvi me consta que cayeron mal en alguna gente del Partido Colorado, el Partido Nacional, porque son de las cosas que se piensan, se dicen en privado y no se dicen en público. Claro. Talvi tuvo en ese sentido la transparencia de decir algo que todo el mundo piensa. Bueno, por ahí puede haber exploraciones del Frente Amplio en la búsqueda de una mayoría. Todo depende también cómo es el resultado del 27 de octubre. No es lo mismo el Frente Amplio en el piso de bancas que podría llegar o en el techo, que digo, no es lo mismo un Frente Amplio que estuviera por debajo de 40 bancas, que es bastante holgado por encima de 40. No es lo mismo la distancia que tengan los partidos de la oposición entre sí, ¿no? Botinelli, ¿y cómo viene, pensando en un parlamento bien diferente que el que hemos tenido en los últimos años, respecto a la producción legislativa? ¿Se puede llegar a complicar por la falta de acuerdos, de mayorías, por la necesidad de acordar, o justamente eso lo puede llegar a ser más rico? No, a veces es más fácil la producción legislativa que la política. Es decir, del punto de vista de los acuerdos políticos, digamos, bueno, primero la conformación del gobierno, y ahí, entre otras cosas, no es nada menor la conformación de los entes autónomos, servicios descentralizados. No nos olvidemos que se requiere como mínimo mayoría en el Senado. Claro. No, en el Senado mayoría, si se espera 60 días después del envío del pedido de venia, a los 60 días, con 16 votos en el Senado, se aprueba la designación. Si se quiere inmediato, se requiere 18. Pero ahí tenemos el Banco República, UTE, ANCAP, Antel, el Banco Central, el Banco Seguros, tenemos el CODICEN, la ANEP, la enseñanza. Es decir, cuidado que hay cosas muy importantes que son gestiones que el presidente de la República no tiene una intervención directa y que esa mayoría que se forma en el Senado es muy importante. Después, obviamente, el presupuesto. Los gastos generalmente tienen unanimidades. Los recortes ya le cuesta tener mayoría y los impuestos, bueno, claro, vaya a conseguir los votos, ¿no? Entonces, las leyes presupuestales siempre tienden a ser las más complicadas, bueno, y siempre hay algunas leyes que son muy delicadas. Recordemos la ley del aborto, que fueron 3 legislaturas consecutivas, y la última, el propio Frente Amplio, no tuvo el voto 50, el actual intendente Salto se negó a votar con el Frente Amplio y obtuvo el apoyo de una parte del Partido Independiente, el diputado Iván Posada. Es decir, siempre puede haber tropiezos en leyes importantes. Hoy usted recordaba el antecedente de aquel primer gobierno de Sanguinetti, de una ley de presupuesto que no fue votada por el Partido Nacional y por el Frente Amplio. ¿Qué pasa en un escenario de ese tipo? Bueno, ocurre que en aquella época se tenía la costumbre casi de hacer un presupuesto todos los años. Después ya vino esta otra costumbre que el presupuesto es el que establece la Constitución el primer año, y los ajustes presupuestales, por ejemplo, este gobierno, que es el que hizo más ajustes, hizo 2, al tercer y al cuarto año. Los gobiernos anteriores fueron menores los ajustes, incluso el gobierno de Valle fue prácticamente una sola vez que hubo un ajuste importante.
Es decir, ya no, el que una ley presupuestal no tenga mayoría tenía menos importancia en un momento donde, bueno, no hubo este año, bueno, esperemos el año que viene. Pero el presupuesto sí tuvo mayoría. El presupuesto es lo que se elabora de arriba abajo Claro. el primer año y que se aprueba antes de terminar el primer año civil, es decir, el que va a estar aprobado antes de finalizar el 2020. ¿no? Claro, si hay algún antecedente de que no haya votos para esa ley tan importante, no se cuenta. Bueno, lo que pasa es que si no llegara a haber votos para el presupuesto el año que viene, uno diría, ya es un gobierno que empieza tecleando. Claro. Es un gobierno que no logró solidificar un apoyo mayoritario y si da esa señal, ya son señales complicadas para todo lo demás. A mí me parece que ese es el acuerdo madre, la designación de los entes y el presupuesto. Bueno, si por ejemplo la calle Pou habla de una ley de urgencia, son que es una mega ley que anuncian, bueno, si no obtiene la mayoría para todo eso, sería debilidad. Si la obtiene, bueno, ahí son señales de fortaleza. Lo mismo para el Frente Amplio, ¿no? Claro, ya tenemos prácticamente que terminar, pero de todos modos, ¿cómo viene la estimación del plebiscito, ¿no? De la reforma constitucional, vivir sin miedo? ¿Cómo, por lo pronto parece que no sale? No sabemos todavía. El tema es así. Lo que dificulta mucho es estimar el voto en plebiscitos simultáneos con las elecciones en que solo se vota sí. Se vota sí o se deja de votar. Claro. Todo lo que va al no, digamos. Porque en realidad el sí no compite con el no, compite con una barrera, es un salto alto. Supera la marca. Tiene una marca, claro, que es más del 50% de los votantes. No importa si votaron en blanco, anulado o a los partidos. Y lo salta o no, punto. Si se llevó por delante la barrera, perdió. O quedó por abajo. Bueno, el tema es que en las dos últimas, la anulación de la ley de caducidad en el 2009 estuvo en el torno del 48%, la baja de la edad de imputabilidad estuvo por debajo del 47, 46,8%, pero igual en términos de evaluar previamente está muy cerca. Y ahora nos da que si tomamos el sí, lo que la gente dice sí, bueno, está más o menos lejos, pero normalmente hay un montón de gente dudosa y el tema, esa gente cuánto vota. Las últimas veces, de la gente que decía que tenía alguna probabilidad de votar el sí, ya sea en la baja de imputabilidad o en la anulación de la ley de caducidad, más o menos la mitad votó el sí y la otra mitad no. Y ahí nos da, yo sigo con la imagen, lo mismo del balotaje, la moneda al aire. Es decir, nos está dando que hay, a ojo buen cubero, cuidado que no, que la encuesta dio, no, a ojo buen cubero nos está dando que vamos a ver si la encuesta final nos aclara algo, pero hoy en la encuesta que es de principios de mes, que las probabilidades son que se pueda aprobar o que no se pueda aprobar. Final abierto. Sí, está abierto y realmente lo que vemos es que a diferencia de la baja de la edad de imputabilidad aparece en la decisión de la gente en un segundo plano, no aparece en primer lugar y por otro lado firme, sobre todo que vemos un gran apoyo del electorado de Cabildo Abierto, pese a que su líder es contrario a la reforma. Claro. ¿no? Que puede haber ahí cierta independización de los votantes respecto a sus partidos. Y por otro lado, ¿cuánto va a influir el llamado ensobrado o no ensobrado, que ahora es sin sobres? Sí. ¿no? El doblado o no doblado, si va junto con el sí o no va junto con el sí. Y si no va al sí, la gente lo va a buscar. Y si va junto con el sí, la gente lo saca y lo tira. Es decir, cómo va a operar eso no es un tema menor en estos plebiscitos simultáneos con elecciones que se da prácticamente en todas las elecciones. Oscar, gracias por este rato para este Informe Capital. Y bueno, la próxima visita suya, si no me equivoco, será con urnas ya abiertas y votos contados. No, creo que tenemos la semana que viene. Yo pensé que venía Eduardo la que viene, pero si es usted, bienvenido. No, está bien. Viene Eduardo, viene Eduardo. Creí que decía, sí, no.
La mía probablemente. Bueno, ya con los votos contados entonces. Probablemente con los votos contados. Hasta después Y de si no, Recutini. nos imaginamos que los contamos. Que pase bien.